Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a La Radioactiva, como ya están acostumbrados con este ciclo de entrevistas donde semana a semana distintas personalidades vienen a contar acerca del pasado, del presente y del futuro de sus respectivas profesiones. Antes de empezar con la entrevista del día de hoy, les recuerdo nuestras redes sociales, como es el caso de nuestro Instagram, que es @laradioactiva. También tenemos nuestro perfil en Twitter, que es @inforadioactiva. También tenemos nuestra cuenta de mails, por si nos quieren hacer llegar el nombre de algún invitado, lo pueden hacer escribiéndonos a laradioactivaok@gmail.com. Y también tenemos nuestro canal de YouTube, donde vamos a ir subiendo las distintas entrevistas que vamos realizando. Aprovecho a cada uno de ustedes por unirse a esta transmisión y sin perder tanto tiempo vamos a invitar a nuestro invitado del día para que ustedes puedan conocerlo un poco más. Esperamos a que nuestro invitado del día de hoy se una a nuestra transmisión y empezamos con la entrevista. Ahí estamos. Ay, Buenas, buenas. ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Octavio? ¿Todo bien? Todo bien. Ante todo, bienvenido a la Radioactiva y gracias por aceptar esta entrevista. Un placer, muchas gracias. La verdad que el placer es mío. Así que si me permitís, voy a hacer una breve introducción para que la gente sepa con quién hablo y arranco a preguntarte. ¿Vale? Bien, les cuento a todos que el invitado del día de hoy es el señor Alejandro Bésares. Él es creador de Luminias y de El Juego del Mundial. Así que Alejandro, cuando te parezca, arranco a preguntarte. Bienvenido, cuando quieras. Bien, sabiendo que no es el único juego que ya creaste, otros anteriormente, quería preguntarte cómo fue la idea de inventar, ¿no?, lo que es Luminias para que aquella gente que no lo conocía pueda conocer un poco de los orígenes y demás cuestiones. Dale. Bueno, Lumía surge con Ezequiel, un compañero, un amigo desde toda la vida, un compañero de primario. Y 30 y pico de años después nos dimos cuenta que aún nos acordábamos de información de las cartas que habíamos jugado cuando éramos chicos, de superhéroes, de autos, Chrome y Top Quartet, como la velocidad de Superman, eh, la velocidad del Torino, las revoluciones por minuto del Fitito, nada, es información trivial que había quedado grabado en nuestras mentes y nos dimos cuenta 30 años después de que para esto tiene un potencial educativo enorme. Y pero ¿por qué no relanzarlo, pero con temáticas que tengan algo de aporte cultural y educativo? Y ahí surgió la idea de Luminias, en general, que son todas enciclopedias con las que se puede jugar. Hay de muchísimos temas. Bueno, y hoy tenemos la del Mundial como novedad, pero siempre redondando entre lo educativo, ¿sí? Y lo lúdico, con el objetivo de aprender jugando. Tal cual. Está bueno eso porque uno nunca deja de aprender más allá de las edades, ¿no? No, y bueno, a nosotros lo que más nos gusta con Ezequiel, el equipo con el que investigamos, es aprender, ¿sí? Y investigamos cada uno de estos temas a fondo para poder plasmarlos en las luminias que hacemos, ¿sí? Entonces, nos encanta aprender, y bueno, y queremos compartirlo con todos. Seguro. Y justamente, ¿cómo surgió la idea de esto del fenómeno del juego del mundial, ¿no? Más allá de, obviamente, que estamos en un año mundialista, el fenómeno que genera cada 4 años un nuevo mundial, se renueva la ilusión, ¿no? Que 32 equipos en este caso, parece que para el próximo mundial va a ser más países los que van a poderlo jugar. Entonces, es lo que los motivó a desarrollar este juego. Bien, bueno, por ahí estaba Florita, que es un fan, es un chico de La Plata, de Teito, creo que 7 años, que es fanático de las banderas y hacemos juegos así por Instagram en el cual mostramos una bandera y ellos tienen que adivinar de cuál se trata, ¿sí? Por ejemplo, no sé, tac, ¿sí? Uh, Son difíciles, pero los chicos se las saben todas. Y te bueno, aseguro tenemos que esta la edición. segunda la saqué. Ah, La segunda vamos, la sí te la... segunda sí. La segunda es la de Tonga. Muy bien, muy bien.
Y Bien, bien, la bien. primera no la vi mucho, pero me quiero jugar, me vendría a arriesgar. Y mira, estoy entre dos, porque son dos de Oceanía, ya que estoy Sí. jugando. Estoy entre Fiji y Tuvalu. Uno de los dos. Estuvo algo, efectivamente, efectivamente. Bueno, se ve que Bien, bien, bien ahí, bien Octavio. Estás estuve en nivel estudiando para un competir poquito. con nuestros chicos, nuestras bestias. Así que sí, estuve estudiando un poquito del tema para entrar también en contexto. Nah. Bueno, y la verdad es que es increíble lo que aprendieron y que se la saben todas. Y dijimos, bueno, ¿por qué no lanzar una edición especial? Nosotros queríamos lanzar una edición, un relanzamiento de esta colección, pero bueno, con el tema del COVID se fue dilatando el tema de los censos, entonces no teníamos la información certera, actualizada. Dijimos, bueno, ¿por qué no lanzar de nuevo esta colección, pero con las 32 selecciones que van a jugar este mundial? Y ahí nació el Juego del Mundial, que es una edición especial de países del mundo, como se llamaba la anterior, Ajá, pero orientada bien. con datos actualizados al Mundial 2022 de estas 32 selecciones. Está bueno eso. Porque la verdad que uno piensa que solamente son jugadores, selección y nada más. Hay un montón de cuestiones más, ¿no? ¿Cuándo se fundó la selección de tal país? O sea, ¿cuándo fue que su primer mundial? ¿Cuántos títulos ganó? Si es que ganó alguno, jugadores destacados y demás datos que hacen a la cuestión. Sí, tratamos de volcar todo eso en nuestras infografías. La verdad que es compactar, concentrar información para que, bueno, no sean solamente datos, sino que la infografía ofrezca un contexto para aprender algo, ¿sí? Para generar nuevos conocimientos, le decimos nosotros. Tal cual. Te muestro cómo son. Sí, Estas por en favor, y de particular. paso la gente de la radioactiva, por favor estén atentos que Alejandro nos va a mostrar todas estas cuestiones para que ustedes también aprendan un poco. No, no, uno muestra, ojalá puedan aprender. Bueno, viene un pequeño librito con una introducción acerca de cómo Bien. clasificó la selección al mundial, qué pasó con el COVID, qué pasó con Ucrania y Rusia, porque no estuvo Rusia al final de los eliminatorios, y después vienen las instrucciones y las fichas, que por un lado Perfecto. tienen toda la información de cómo puede formar el equipo, las camisetas, PBI, población, superficie, los datos geográficos para tener una noción de cómo es cada país, la realidad de cada país. Podemos comparar el PBI de Qatar con el de Argentina y asombrarnos de las diferencias, pero a la vez, también, bueno, obviamente tenemos una población mucho más grande, todos tienen sus ventajas y desventajas, siempre. Y en eso se basa Lumines. Y pues bueno, la información que comentaba, jugadores históricos, actuales, las estrellas, los suplentes, cómo forman, la evaluación del equipo, millones de dólares de cada uno. Pero lo interesante es que también vienen en el dorso todas las banderas ordenadas grupo por grupo, ¿sí? Y acá Ajá. vamos a ver el grupo de Argentina, ahí estábamos con Arabia, México y Polonia. Y por Bien. último, todas las elecciones y por último un fixture, ¿sí? Ajá. Completo donde van a estar todos los partidos y, perdón, acá, la final, ¿sí? La fase final de octavos en adelante, todo con información actualizada cuándo va a jugar cada equipo. ¿Sí? Pues esperemos que el primer partido de Argentina va a ser el 22 de noviembre a las 7 de la mañana, porque levantarse temprano, Sí. con Arabia Saudita. Bueno, habrá que madrugar, por una buena causa. Uf, ese día se levanta temprano todo el mundo, hasta los más vagos. Seguro. Y justamente quería preguntarte, hablando del juego en sí, ¿cómo lo pueden adquirir tanto la gente de Argentina como la gente del exterior? ¿Lo pueden adquirir por algún lugar físico? ¿Tienen que comunicarse con ustedes mediante redes sociales? ¿Cómo tienen que hacerlo? Bien, hay locales físicos, nosotros decimos las mejores jugueterías y librerías son las que nos abrieron las puertas y Bien. lo tienen disponible. Y si no lo encuentran en su juguetería favorita, lo piden. Y si no, en nuestra tienda que es www.luminias.com, ahí van a encontrar todo el detalle de esta colección y el resto de las 25 temáticas distintas que tenemos. Ah, está bueno eso. Tanto, Claro, porque no solamente es este juego, sino que pueden adquirir envíos, los demás. Bien. perdón, envíos a No, todo el sí, país sí. y a todo el mundo también. Buenísimo, así que te cuento esto que es importante que lo difundamos por el hecho de que hay mucha gente de cualquier otra parte del mundo que nos está escuchando en este momento. No quiero tirar países por tirar porque quizás
hay gente que me falta nombrar. Aprovecho para saludar a todos los que se están uniendo. Te cuento, Alejandro, que ni bien te uniste, se empezó a unir un montón de gente, seguramente que sean seguidores de Luminias, como también de la Radioactiva, y uno es agradecido de la cantidad de gente que está viendo esta entrevista. Buenísimo, gracias. Así que, y justamente sin ser este lado lúdico, ¿no? Porque es un lado de juego, de aprender, como decís vos, ¿no? De estar actualizado, porque al mismo tiempo eso nos permite la interacción de un juego. Quería preguntarte, ¿a qué te hubiese gustado dedicarte? ¿Siempre tuviste la idea de dedicarte a esto? ¿Tenías alguna otra idea en mente? Mirá, bueno, uno va cambiando, ¿no? Uno va evolucionando y a veces deformándose. Eh, de chico seguramente me hubiera gustado ser arqueólogo, pensaba en ser arqueólogo, paleontólogo. Eh, Después, bueno, terminé siendo licenciado en sistemas, trabajé en sistemas muchísimo tiempo. Ujú. Y bueno, después me cansé de sistemas, hice algo más, una administración de empresas y algo en marketing. Y ahí encontré Illuminas y creo que sí, estoy haciendo lo que me gusta hacer. Sí. Porque más allá de, bueno, de emprender, que tiene muchísimas dificultades, eh, veo eso, veo a los chicos que han aprendido cosas que van a quedar grabadas por mucho tiempo. Por nuestra experiencia personal sabemos que durante 30 años por lo menos, y mucho más se van a acordar después de lo que jugaron con nosotros. Y eso es como construir nuestro legado, ¿no? Nuestra semillita, nuestro aporte para que, nada, el paso por la vida haya tenido una justificación. Me acuerdo que Claro. cuando trabajaba en sistemas, lo que me encantaba era que los sistemas que uno desarrollaba, por ejemplo, se usaban en estaciones de servicio. Ujú. Y yo decía, bueno, eso que yo estoy generando algo que es utilidad. Bueno, en economía nos pasa eso constantemente y son muchos los papás que también nos escriben, nos apoyan y la verdad que eso está buenísimo. Es, nada, mucho más allá de lo monetario, es algo que realmente nos importa. Seguro. Y recién hablabas de las dos partes de la familia, ¿no? Los chicos y los grandes, por decir así. Los separamos un poco, pero quería preguntarte si justamente los juegos de Luminias están pensados para toda la familia o hay que tener cierta edad para jugarlos. Están pensados para todos, realmente. Tratamos de, también entendemos eso, que por ahí hablarle a los chicos no hace falta hablarles. Uno puede tratar de no complicar las cosas, no darlas muy complicadas, pero sí a un nivel que nada, nos sentamos todos iguales y que tanto puedan sacar provecho los chicos como los adultos. Los chicos muchas veces, si son muy chicos, hemos tenido algunos chicos de 3 años que son fanáticos, que necesitan el apoyo de los padres, pero esto les ayuda a aprender a leer también, y está buenísimo cómo se conjuga eh, la familia alrededor de un juego de este tipo. Eh, y después tenemos fanáticos grandes, tenemos gente de avanzados 50 años que colecciona lo que hacemos, y hay veces que los padres son más fanáticos que los hijos, y los padres comentan que los hijos lo usan, pero porque ellos lo quieren. Claro, no vamos a tirar nombres para no decir a ninguno en particular. No, además es un honor para todos, así que Tal cual. Y justamente sabiendo que haces un montón de cosas, ¿no? Porque he visto justamente, como te decía al principio de la entrevista, un montón de juegos que fueron llevando a cabo. Obviamente que le íbamos a hacer más referencia a esto del Mundial. Quería preguntarte tu tiempo libre, si es que tenés algo, porque seguramente que siempre pensando ideas, qué mejorar, quizás es mismo, lo mismo con este juego, decís, ay, no, le hubiese agregado tal cosa que después a último momento, viste, la típica, decís, no, me pareció que podría haber agregado esto, pero bueno, en otro momento será. Quería preguntarte, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Si es que lo tenés realmente. a ver, sí, obviamente que en algún momento nos desenchufamos un poquito al menos. Para mí realmente es difícil porque lo llevo con mucha pasión y gracias a Dios, con todos los que estamos involucrados, compartimos el nivel de energía y por ahí son las 2 de la mañana y estamos hablando del tema. También tengo tiempo libre, a mí me gusta jugar, ¿sí? Juego a todo a lo que puedo y siempre fue así. Creo que eso también conserva un poco de la niñez, el niño interior. Eh,
y me encanta jugar a lo que aparezca. También juego en la Play, juego al FIFA, juego de estrategia, eh, y la verdad que lo disfruto. Esos son los momentos donde no estoy pensando en Luminias el resto del tiempo. Luminias, obviamente, mi mujer y mi hija. Claro, y justamente vos hablabas recién de los videojuegos, ¿no? Cómo fueron avanzando, sobre todo lo que es consolas, ¿no? Tuvimos la Xbox, la PlayStation mismo. Quería preguntarte, obviamente sin saber tu edad, porque la verdad no la sé, no estuve leyendo ese dato. Quería preguntarte si sos también de esos que jugaban al Family Game que tenía que soplar el cartucho para que andara, o funcionara, como quieras decir. Soy un poco más antiguo que el Family Game. No, la generación Family Game era la de mis primitos o algo por el estilo. Desde muy chiquito conocí el Pong, el que eran dos palitos que se movían y una pelota. De muy chiquito lo conocí, que lo tenía un familiar. Y soy más de la generación del Atari y de la Commodore 64, de los Sí, sí, 80, sí. luego 45. Bien, no pareces, quédate tranquilo que no pareces. Bueno, gracias. Y Lo que hace justamente, una gorra. ah, quizás, yo no me puse gorra, pero si me pusiera gorra, quizás puede ser que baje un par de años. Después te digo el tema de la edad por Probala, privado. probala. Y justamente vos te decías del lado del aprendizaje, qué es lo que genera y demás. ¿A vos te pasa que ya sea desde haciendo los juegos o una vez ya terminado el juego, seguís aprendiendo o decís, yo lo hice al juego y ya está, que le guste a la gente, nada más? No, no, a mí me despierta, bueno, algunos llevan muchísima investigación. Por ejemplo, uno de los que lanzamos este año es de bichos. Ujú. Y bichos es un tema que lo venían pidiendo hace mucho tiempo. No le encontrábamos la vuelta de cómo representarlo, porque de abejas hay 5.000 especies, ¿sí? De elefantes no, hay dos. Entonces es mucho más fácil. Y entender el cladograma, que es cómo es el árbol de la vida, cuáles son sus ancestros, de dónde vienen y cómo se fueron diferenciando, realmente era muy complejo, hasta que le encontramos un poco la vuelta, que era, en vez de hablar, como hablamos siempre, de un individuo, hablar de un grupo, ¿sí? Porque lo mismo, las abejas tenés la reina, la obrera, la guerrera, y es complicado cuando tenemos que mostrar un único ejemplar. Eh, y bueno, obviamente que eso fue una investigación muy profunda que nos llevó muchísimos meses. En realidad, comenzamos hace años y nos llevó casi 3 meses hacer la investigación final. Eh, y hoy en día sigo viendo cosas que gracias a lo que aprendí, uno puede seguir profundizando y entendiendo cosas y es, esto viene de acá, y uno puede ir viendo distintos temas, ¿sí? Bueno, hace poco estuve con el mundo marino y bueno, nosotros tenemos una colección de mamíferos marinos y a su vez tenemos una de peces. Y bueno, ver cómo es la naturaleza y nos ha dado esto. Los peces están tan separados y hay tantas similitudes en muchos casos con las aletas, por ejemplo, están los dos, que uno lo va notando y cuando vas viendo nombres de especies decís, viene de acá, viene de allá, y tiene que ver con que lo que uno investigó, obviamente que no te queda grabado todo línea por línea en la cabeza, sobre todo si no sos un experto en ese tema y no te dedicas profesionalmente a eso, pero sí te quedan conceptos importantes que vos te permiten unirlos para generar nuevo conocimiento en base a eso. Despertar Excelente. curiosidad, interés. Y justamente la última pregunta que te quería hacer, porque sé que tus tiempos son bastante limitados, porque la verdad es que te convocan de varios lugares, así Bueno, que gracias. quería preguntarte, quería preguntarte justamente a qué se debe esto de lo de los juegos y, como decíamos recién, más allá del lado de aprendizaje y demás, si ya hay algo nuevo pensado, porque no le vamos a quitar prestigio a este juego que está saliendo ahora con todo lo del mundial y demás, pero bueno, uno quizás siempre quiere seguir profundizando esto del conocimiento, del saber, ¿no? Sí, tenemos algo en carpeta que va a ser lanzamiento para 2023, Ujú. adelanto, y tiene que ver con un tema, tenemos un problema que todo lo que hacemos es objetivo, ¿sí? Por ejemplo, la distancia, tenemos una del sistema solar, tenés todos los planetas, y tenés la información objetiva de
la distancia de la Tierra, la distancia del Sol, por si tardan en llegar a una nave espacial, la densidad, la magnitud, etcétera, etcétera, que son cuestiones muy objetivas, muy puntuales, también con las de fútbol, que tenés la evaluación del equipo, millones de dólares, es un grado puntual y objetivo, pero siempre hay un tema que nos encantó y que lo queríamos explotar, desarrollar, que es, por ejemplo, mitología de distintas civilizaciones, y bueno, encontramos con un juego distinto también la forma de llevarlo, pero ahí no tenemos la objetividad, ¿sí? Ahí perdemos la objetividad totalmente y tenemos que irnos a subjetividad que tratamos de evitarla, entonces nos vamos más a un contexto, un juego que te permita a jugar, aprender, ¿sí? Pero no con datos objetivos, sino con información general, para no darle más detalles. Perfecto, ¿no? Incluso mismo en las mismas mitologías que había, por ejemplo, entre la griega y la romana, por ejemplo, pasaba que había dioses que se llamaban igual, pero eran de distinta temática en cada una de las civilizaciones, por ejemplo. Y esa es casi igual. Es interesante cuando lo mezclas con los hindúes, ¿sí? Con los Ujú. aztecas, con los incas. Entonces, y es increíble como con las nórdicas, como por ejemplo la referencia a la naturaleza, al rayo, está presente en todas, ¿sí? Y hay cosas en común que, nada, vamos a explotar en este juego, ver justamente eso, ¿no? Como dioses de distintas religiones tienen elementos o funciones análogas de una a otra cuando hay distancias geográficas gigantescas y de tiempo también, ¿no? Miles de años entre una y otra religión. Religión, Perfecto. mitología en este caso para nosotros. Sí, sí. Así que bueno, la gente que esté atenta a las redes sociales de Luminias, lo mismo en la página, como nos decías hace un rato, ¿no? Si la podés repetir para que la gente también pueda entrar y ver los distintos juegos. Dale, nuestra página es www.luminias, en plural.com. Desde ahí tienen acceso a todo y bueno, nuestras redes sociales es Luminias Art acá en Instagram. Genial. Así que, Alejandro, no te robo más Dos cosas tiempo. te quería comentar. ¿Puedo? Sí, Me claro, faltó por favor. explicarte algo del juego del mundial, ¿sí? Ah, Que perfecto. para Sí, eso sí. te propongo que juguemos al juego del mundial en modo simulador, que es A el ver, modo que vamos. lanzamos acá, donde se utiliza el prestigio de cada equipo. Bien. Decime cuatro equipos que vos creas que van a ser los cuatro semifinalistas. Para mí. Para vos. A ver. Bien. Argentina. Vamos con Tenemos Argentina Argentina, siempre. Hay que- opción. Brasil. Argentina, Brasil, Déjame pensar dos más. Y a ver, lo veo muy bien a Bélgica, lo veo muy bien porque tiene un buen bien, equipo. Sí, vamos con Uruguay me Bélgica. gusta mucho. Es más, tengo mucha sangre uruguaya, pero la verdad es que tiene muchas individualidades, viste, también que tienen que demostrar que están en un gran nivel. Pero vamos por Argentina, Brasil, Inglaterra y bueno, no subestimemos a Francia, que es el último campeón. Bueno, Sí, dale, Bélgica y Inglaterra o Fran- Francia. dale, perfecto. ¿Con Inglaterra te parece? Bueno, sí, como quieras, Dale. si lo dejamos al último campeón, lo dejamos afuera para así hay un campeón distinto este año. Es más, no, Inglaterra mejor lo dejemos afuera y porque tenés sangre, vamos con Uruguay, así te muestro algo del desarrollo del juego. Mira, Dale, cada perfecto. selección tiene un nivel de prestigio, que es esta carta que viene acá, que en este caso Ajá, Argentina tiene dos, al igual que bien, Brasil. ¿Sí? Lo mismo buenísimo. pasa con Francia, con Inglaterra, que son los candidatos más grandes. Tiene que ver con las casas de apuestas, cada uno, o sea, y hay mucho de historia, hay de todo. Está muy, muy pensado este número. Y por ejemplo, Uruguay, ¿sí? Tiene 1,5, al igual que Bélgica, que también tiene 1,5, que si bien tenemos grandes individualidades como puede ser Kevin De Bruyne, la verdad es que hasta ahora esa generación dorada de Bélgica no ha conseguido grandes resultados. Es verdad. Sí, Entonces, sí. tenemos, por un lado, podemos hacer que una semifinal sea Argentina-Bélgica y la Ujú, otra bien. Brasil-Uruguay. Uf, qué partidos, ¿eh? Mamita, mamita.
Para esto vienen 4 fichas, ¿sí? Que dicen goles, ¿sí? Que van del 0 al 3, ¿sí? 0, 1, 2 y 3. Esto se mezcla y vamos a jugar el primer partido que sería Argentina-Bélgica, Que ¿sí? gane Argentina, por favor. Yo las voy a mostrar para mí y vos tenés que elegir para Argentina, ¿sí? Algún Ujú. número de estos. Uno, 2, 3 o 4. Uno, 2, 3 o 4. Y vamos por el 2. Vamos por el 2. Vamos por el 2. Ahí va. Bueno, bien, 3. bien, 3 bien. goles para Argentina. 3 por el Ajá, multiplicador, que es 2. ¿Sí? Metimos 6 ajá. goles. Gran final. Clasificado. Ahora vamos para Bélgica. A ver qué nos Para toca. Bélgica. Uno, 2, 3 o 4. Y vamos por el 1, ya que estamos. 1, 2, 2. Y el prestigio de Bélgica es 1,5. 2 por 1,5 es 6-3. Salió este partido, ganó Argentina. ¿Sí? Ah, menos mal. Vamos. Menos Ya mal que tenemos a ganó Argentina Argentina. finalista. Vamos Bien, con la bien, otra bien. serie. Vamos con la A otra ver. serie. Afuera de este querido Bélgica. Ahora para Uruguay. Ujú. A ver, 4. Bueno, la 1 no es el 1. No Ah, es el 2. No es el 3. El 4. Muy bien. oh, bien, 3. bien, bien. 3 para Uruguay, que es 1,5, sería 4,5, se redondea siempre para arriba, ¿sí? Así que Uruguay le metió 5 a Brasil, vamos a ver cómo responde Brasil. Uy, Uruguay ahora metió sí da miedo. 5, vamos a ver cómo responde Brasil. Ujú. 1, 2, 3 o 4. Y vamos por el 4. 4. No, no, Ajá. no. 1. 1 por Oh, 2, ¿sí? 5-2, ganó Uruguay, pasó a la final. bien, bien. Y acá tenemos la final, Argentina-Uruguay, ¿No que puedo pedir empate acá? yo creo que lo mejor en este caso es que compren su propio juego del Mundial y jueguen la final, porque no vamos a agarrar y vaticinar nada acá de esa final, que sería Tal cual. durísima. Tal cual. Sí, no, por los dos países representa mucho y aparte, lo bueno es que quedaría de este lado del río, ¿no? O sea, quedaría del lado del río de la Plata. Eso estaría bueno, eso estaría bueno. La verdad que prefiero, si pierdo la final, prefiero guardar contra Senegal, pero bueno. Así. Y una última cosita, este viernes, ¿sí? El viernes 21 a las 18 horas, en Alparamis de Olivos, vamos a estar haciendo Ujú. un gran juego de estos, ¿sí? Vamos a jugar todo el mundial con todos los equipos. A medida que van llegando, les vamos dando un equipo para los chicos. Cada uno, te acuerdas, toca suerte loca, va a jugar este super sorteo que va a ser el mundial completo. Y los ganadores se van a llevar fichas especiales, que por ejemplo va a estar Argentina del 86. Ajá, Entonces, bien. te aparece la formación con el Leo Brown, ¿sí? El libro histórico en ese momento todavía no era Maradona, era Kempes, seguramente. Claro. Entonces Sí. tenés esa ficha que tiene un multiplicador mayor todavía, ¿sí? Que las elecciones actuales, porque es Perfecto. la campeona. Y así va a haber regalos Obvio. con fichas especiales para todos los que vengan. Los esperamos el viernes 21 a las 18 horas en el Pará. Bien, en el Alparabi sobre Libertador. Esto se lo recuerdo a todos para aquellos que capaz no conozcan dónde es Olivos. Se pueden tomar el tren Mitre hasta la estación de Olivos y de ahí serán unas 3 4 cuadras máximo, más no. Te espero, Octavio, venite, así jugás con nosotros. Dale, perfecto. Es más, tengo gente que vive cerca, así que capaz te llevo gente de todas las edades. Venga, venga, bienvenidos sean. Vamos a jugar. Así que, bueno, como te decía, no te quería robar más tiempo. La verdad es que desde el lado lúdico también aprendí un montón. De paso,
lo tiramos a Brasil afuera de la final, por suerte una final sin Brasil, cosa que queríamos evitarlo. Con Bélgica todo bien, pero prefiero que quede Argentina en la final. Para cerrar esta nota, nada más que volver a agradecerte por este rato que te tomaste para hablar con la radioactiva. Y yo hacerte dos preguntas a vos. No es un juego, justamente, pero bueno, es a modo de cierre de entrevista. Preguntarte si te sentiste cómodo a lo largo de toda esta entrevista que fuimos desarrollando. Y por favor que le mandes un saludo a la radioactiva. Y bueno, que si querés también comentar el tema de los precios de los juegos. O bueno, también como dijiste vos, que se comuniquen con ustedes vía redes sociales. También volver a mencionarlas, como vos quieras, quedan a Súper disposición cómodo, la tuya. verdad que estuvo buena, llegamos a la final, cosa súper importante. Nada, muchas gracias Radio Activa. Los juegos, mirá, en comparación de lo que sale el álbum y las figuritas, es un regalo, pero bueno. La Ah, verdad que hay gente que nos dice, son baratos, otros que nos dicen, uy, qué caro. Hoy en día, hoy es una locura. Cuesta el juego del Mundial 3.200 pesos, ¿sí? Por ahora, por octubre. Eh, Y bueno, nuevamente lo puedo conseguir en las mejores librerías jugueterías, obviamente en la del Paramis. Y si no lo consiguen, en lumillas.com, ahí seguro es más. Cuando le dan al botoncito de WhatsApp para preguntar, su servidor, que está 24 horas para, para atender sus inquietudes, les contestará. perfecto. Así que muchas gracias, Alejandro. Y bueno, cuando quieras volver a difundir, ya sea un juego o cualquier otra cosa, sabes que la radioactiva deja tanto a Luminias como a vos las puertas abiertas para una segunda parte. Excelente. Muchas gracias, Octavio. Estamos en contacto. Dale, un abrazo grande. Saludos. Bye bye. Chao, chao.